todos y a todas, bienvenidos a este video que tiene por objetivo hacer la complementación de una parte de nuestras charlas sobre cómo producir un artículo científico. En este caso vamos a hacer hincapié en el uso de algunas herramientas que pueden facilitar el formateo de documentos y también el desarrollo de una base de datos de bibliografía. Y obviamente es muy importante poder conversar sobre ese tema porque aquí en Chile tenemos muchas revistas científicas y la mayoría de ellas no utiliza el mismo estándar de formateo de documentos. Y aparte de eso, nosotros sabemos que cuando vamos a escribir una tesis, puede ser una tesis de magíster, una tesis doctoral o incluso una tesina de pregrado, es bastante difícil administrar la base de datos de bibliografía y al final generar una bibliografía que tenga el mismo formato adoptado por nuestra universidad. Entonces, con la grabación de este video se espera que pueda haber un mayor aporte en la gestión de esta base de datos bibliográfica y también enseñarlos algunos tips para el formateo de estilos en documentos Word que fácilmente pueden ser modificados y que va a garantizar que el archivo que ustedes estén utilizando tenga el mismo formato desde el inicio hasta el final. Un error muy común que nosotros vemos a menudo es que la gente cuando comienza a utilizar un archivo Word hace el formateo directamente en el cuerpo del texto. Subraya toda la parte que quiere hacer el formato, va, modifica una fuente, modifica el tamaño de la fuente, dice si quiere alineado a la derecha, a la izquierda, al centro. Sin embargo, nada garantiza que a lo largo de todo el cuerpo nosotros vamos a tener citaciones largas, citaciones cortas en cursiva, el cuerpo del texto, títulos, en el mismo formato. Pero si nosotros utilizamos el formateo de estilo en el propio documento, ahí sí vamos a garantizar que todo el formato en todo el cuerpo del texto esté en un estándar único. Además de eso, fíjense que es muy interesante que muchas veces nosotros queremos someter nuestro artículo científico a diversas revistas, siendo que estas revistas obviamente una puede exigir que la fuente del archivo sea en Times New Roman, otra que sea en Arial, otra que sea en Arial 12, una en Arial 10 con un espacio interlineado simple, otro doble, otro 1,5. Imagínense lo que sería estar teniendo que seleccionar todo en el archivo para poder hacer esas modificaciones, el tiempo que un investigador puede perder simplemente para estar haciendo el formateo de esos artículos científicos. Si hacemos la modificación del archivo Word en su estilo, inmediatamente al modificar el estilo, todas las partes del texto que estén en ese estilo se van a modificar para el formato nuevo. Y eso gana muchísimo tiempo. Y tiempo hoy día es precioso, algo que no podemos estar regalando. Entonces, acompáñanos para verificar cómo hacer el formateo en Word, estilos y también administrar una base de datos con Mendeley. Después vamos a ver cómo generar al final la lista bibliográfica completa después de utilizar Mendeley en Word y también para aquellos que quieren utilizar esos tips para el desarrollo de tesis de magíster o de doctorado y tesinas de pregrado, cómo generar un índice a partir del formateo de estilos en Word. Eso puede ayudar mucho. Bueno, como yo les había comentado, la mayoría de ustedes cuando abre un archivo Word y tiene su artículo científico escrito, para hacer alguna modificación, va a seleccionar el texto y seguramente va a venir aquí, donde están fuentes del tema y también el tamaño, aquí para la alienación y aquí para el interlineado. Sin embargo, si yo hago eso, yo no estoy garantizando que todo el documento tenga el mismo formato. Y si se fijan, existe aquí algunos estilos predeterminados que si yo simplemente paso el cursor encima, el texto se va a modificar. ¿Cómo yo puedo entonces garantizar que todo mi texto tenga el mismo formato? Yo voy a tener que asignar y modificar estos estilos. ¿Cómo lo hago? Haciendo clic con el botón derecho del mouse va a aparecer modificar encima de un estilo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar cuál es el estilo de los títulos, yo voy a poder verificar aquí si yo quiero ponerlo en negrita, subrayado, cuál es el tamaño, el color de fuente y también el estilo de fuente. Vamos a imaginar que ahora en mi documento yo quiero modificar para Times New Roman, tamaño 12,
solamente en negrita y en color automático, con un espacio unimedio y justificado. Inmediatamente, al poner aceptar, todos los títulos de mi trabajo ya fueron modificados para el mismo estilo. Entonces, si yo quiero modificar ahora el texto normal, voy a hacer el mismo procedimiento. Yo voy a modificar y ahora yo quiero ponerlo Arial 12 con espacio doble justificado. Todo mi texto ya fue automáticamente modificado para este estilo. Además, pueden verificar que al momento que yo selecciono y determina el estilo título, aparece una pequeña flecha gris al lado. Eso significa que el archivo está marcando cuáles son los títulos para que después yo pueda venir, por ejemplo, en referencias, agregar una tabla de contenidos y ya me va a dar todos los títulos que yo tenía y sus respectivas páginas. La gracia de esta tabla de contenido así generada es que si más adelante yo decido cambiar el nombre de este título para el título más importante, yo no tengo que hacer una modificación manual en la tabla. Basta que yo haga una actualización general y ya va a salir aquí el nuevo nombre. Y claro, cada vez que yo voy agregando más texto, estas páginas también se van a modificar cuando yo ponga actualizar toda la tabla. Eso facilita muchísimo para aquellas personas que están desarrollando sus tesis de magíster o tesis doctorales y que van a tener un sinfín de páginas para después no estar buscando manualmente cada uno de los títulos para actualizar el índice. El caso del Mendeley también es muy interesante porque nos permite administrar una base de datos bibliográfica. Todos los títulos que yo voy subiendo a mi base de datos, además, quedará registrado en una cuenta en la nube. Eso significa que a cualquier momento que yo instale el Mendeley en cualquier computador, yo podré hacer un login en mi perfil y tener acceso a toda la base de datos que yo ya había subido a la plataforma. Para agregar una base de datos es algo extremadamente fácil. Y primero vamos a pasar por aquí para después ver cómo yo puedo tener acceso a eso en Word. Haciendo clic en agregar una entrada de forma manual, yo voy a tener entonces la posibilidad de poner diversos tipos de fuentes bibliográficas. En este caso, nuestro ejemplo va a ser con un libro. ¿Y qué libro nosotros vamos a subir a esta base? Yo estoy aquí buscando el libro El Seguro de Desempleo, Análisis Crítico de la Ley 19.728 de la profesora Jenny Pinto Sarmiento, publicado por la editora Rubicon. Tengo que tener los datos de este libro. Entonces, obviamente, su nombre, El Seguro de Desempleo, yo voy a poner aquí en título, pero no se llama solamente El Seguro de Desempleo. Se llama El Seguro de Desempleo, Análisis Crítico de la Ley 19.728. Entonces eso vamos a agregar a esa información aquí, que yo puedo perfectamente copiar y poner aquí. Perfecto. Ahora viene el nombre de la autora. Primero, sus apellidos y enseguida su nombre. El año que fue publicado el libro fue 2019. Vamos a agregar. El libro fue publicado por la editora Rubicon, que es una editora de Santiago de Chile. Además de eso, tenemos que poner cuál editora fue la que publicó el libro de la profesora Jenny Pinto. Rubicon Editores. Si quiero agregar, para que después sea un poco más fácil encontrar la base bibliográfica, si quiero buscarla en internet, para dejar registrado incluso el ISBN del libro. Y en ese caso, poniendo salvar, el libro inmediatamente va a aparecer aquí abajo. Cuando instalamos el Mendeley, él también va a pedir para instalar el plugin para Word. Siendo así, cuando ustedes vengan en referencias, ya va a aparecer aquí
el símbolo del Mendeley, donde van a poder ingresar cualquier bibliografía. En ese caso, yo voy a buscar el libro de la profesora Jenny, que está aquí, el seguro de desempleo. Si yo quiero, puedo agregar también la página y en este caso me va a llevar inmediatamente a una citación de su libro con su página en medio del texto. Eso es bastante interesante porque si yo quiero también modificar un formato APA para un formato Chicago, él va a hacer la modificación del estilo inmediatamente. Y si estoy escribiendo, por ejemplo, para alguna revista brasileña que utiliza normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, me va inmediatamente modificar también la citación. Y de la misma forma, para que ustedes puedan verificar, yo quiero agregar aquí otra cita, una cita de un libro mío. Voy a poner aquí página 25 también. Más adelante, quiero poner una cita de cualquier otro libro, por ejemplo, un libro que yo tengo de Alan Supiot, por ejemplo, se estaría en la página 36. Y lo que quiero que ustedes vean es exactamente lo mismo. O sea, si yo modifico el estilo para APA, todas las referencias bibliográficas van a ser modificadas de inmediato. Y de la misma forma, la gracia de eso es que al final yo puedo agregar una referencia bibliográfica simplemente haciendo clic en insertar bibliografía. Y aquí ya están los 3 libros citados, también en el formato elegido. Si yo cambio a Chicago, todas estas citaciones van a tener el mismo formato. Si cambio a BNT, todas ellas van a tener el mismo formato. Otra información muy relevante con respecto al Mendeley es que algunas páginas en Internet también tienen el símbolo del Mendeley, donde puede hacer una importación inmediata del contenido de este artículo científico. Este artículo, por ejemplo, publicado por el profesor José Luis Ugarte, La subordinación jurídica y los desafíos del nuevo mundo del trabajo, que está en la plataforma Cielo, aparece el símbolo del Mendeley. Entonces, si yo hago clic en este símbolo, inmediatamente, claro, si yo ya tengo el login en mi cuenta Mendeley, va a aparecer aquí mi cuenta, yo ya tengo ese login, y me va a permitir hacer el import directo a mi plataforma. Y eso también facilita muchísimo administrar la base de datos y poder tener referencias rápidamente y correctamente importadas para nuestro Mendeley. Bueno, como ustedes pudieron ver, es muy fácil utilizar esas herramientas para producir un artículo científico, una tesis o una tesina de pregrado. Y creo que utilizando correctamente tanto el Mendeley en la gestión de bases de datos como el formateo de estilos en Word, va a facilitar mucho el trabajo de todos ustedes en esta gran aventura que es la investigación científica. Entonces, espero que este video pueda haber ayudado y si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto conmigo para que conversemos un poco sobre el uso de esas herramientas. Y claro, si alguno de ustedes también tiene alguna herramienta interesante que utilizan en su cotidiano, pueden perfectamente comunicarse con nosotros o dejar en sus comentarios para que futuramente se pueda hacer quizás una producción de un video presentando estas herramientas.